lo que nos convoca, como dijimos, fue algo que por allá en el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 48-104, decidió tomar un día específico para eliminar la violencia contra la mujer. En ese momento y en todos los momentos se define violencia como todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tiene o tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de su libertad. Esto es tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Y en el año 1999, la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cuando hablamos de mujer, no hablamos solamente de una persona adulta, hablamos de mujer desde la niñez, sea la niña, la adolescente, la joven, la adulta mayor. Y si preguntamos, ¿cuál les parece a ustedes que sería o es el origen de la violencia contra la mujer? Y el origen comienza en la familia y en la niñez de esa mujer. Muchas veces la familia, principalmente cuando ejerce esa violencia, la infancia es especialmente vulnerable a esa situación. O sea, por aquí se fueron hablando de varios motivos y todos, por más que lo veamos de pronto en el adulto, ese hombre o esa mujer que ejerce violencia con otra mujer. Parte desde una familia en donde, como decía, bueno, me quedó Ignacia que dice ahí, pero tú nos corregiste el nombre, ¿me lo corregís de nuevo? Sí, mi nombre es María Olga, María Olga María Olivares. Olga, gracias, disculpa. Como decía recién María Olga, creo que recordaremos muchos de nosotras y nosotros, los hombres que están acá también, que siento que son un poco más jóvenes que algunas de las damas que están más, recordaremos a nuestras madres, a nuestras abuelas, la forma en que se las trataba, la forma en que se les hablaba. Por ejemplo, yo recuerdo a mi mamá, su papá ordenaba a las mujeres de la casa, o sea, las hijas, tenían que ir hasta sexto año de escuela, no podían seguir más. Mi mamá quiso ser abogada y fue algo que no pudo concluir nunca. La más chica de sus hermanas, ya en una época un poquitito más rebelde, digamos. Imaginen que mi mamá falleció teniendo 90 años, hace 2 años, así que por allá por el 1930 y pico se estaría formando esto en ella. La diferencia con su hermana menor era 10 años, y ella era la rebelde de la familia porque había ido a escondidas a primer año de liceo. El día que mi abuelo se enteró, se armó el gran tole tole, dijera la abuela,
porque en realidad la mujer en aquel momento se la consideraba aprender a leer, aprender a sumar, a restar, a multiplicar, cosas que tenían que servir para la educación de su hijo y la atención para su esposo. De hecho, hoy por hoy nos encontramos con muchas situaciones de personas muy grandes en edad y por ahí no pueden comprender por qué si el esposo le grita o por qué si el esposo golpea la puerta o por qué si el esposo tira cosas porque la comida no le gustó. Eso se llama violencia, porque para ella era una obligación que la mujer hiciera esas cosas. O sea, estamos viviendo en un tiempo en donde muchas generaciones con cambios han habido. Entonces, tenemos, como ustedes hablaban recién, también tener en consideración cuando estamos hablando de estos temas, frente a quién lo podemos hablar. Que el otro nos va a dar una respuesta de acuerdo a lo que vivió. ¿Sí? Pero sí todos van a partir de la familia. Por eso qué importante es en este tiempo hacer hincapié en el tema familiar. Y como ustedes habrán visto en el afiche, estábamos haciendo alusión al tema pospandémico y a lo que pasó en la pandemia. Hay un antes y hay un después. Y no solamente por lo que vivimos a nivel de salud, no solamente por todos los cuidados que tuvimos que tener. Estuvimos hace un tiempo revisando y como encuestando qué había pasado en la sociedad uruguaya a nivel de las emociones. Salieron muchísimas cosas. A nivel de los niños, a nivel de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos y de los adultos mayores. En ese momento, para lo que necesitábamos esta encuesta, no fue tan interesante poder hablar, pero lo que sí hoy vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasó a nivel de familia durante el tiempo de cuarentena? Muchas, incluso maestras, con su total autoridad, en la mirada del niño nos hacían ver esa dicotomía de emociones que tenía el niño, por el sentido de que bueno, estoy en casa con mamá, papá. Por otro lado, qué pena no puedo ir a ver a los abuelos, no estoy con mis pares, ¿tá? Y también eso que lo vimos en el niño, a mí me asombró en lo personal porque no trabajo con niños, trabajo más con adolescentes y adultos. Pero saben que las mismas emociones dicotómicas se dieron a nivel de la mujer en esta cuarentena. Tenemos por aquí hermanos argentinos, hermanos chilenos, y ellos han pasado una cuarentena, o sea, una pandemia muy diferente a la nuestra. ¿Tá? Toques de queda, restricciones en las salidas, me corrige si hay algo que no está bien, pero fue obligatorio quedarse en las casas. Se permitía sencillamente salir a uno de ellos cuando era obligatorio por algún motivo laboral y con un permiso. Nosotros en Uruguay vimos eso. Los que nos encuarentenamos, en mi casa pasó eso, por razones de salud, por razones de edad, con mi esposo, decidimos encuarentenarnos. Y varias familias también decidieron.
es estar juntos, ya sea por una restricción gubernamental o por una decisión personal, trajo aparejado que en los primeros meses estuviera esa alegría de estar todos juntos. Yo no sé si ustedes recuerdan en el informativo cómo se hablaban, se hacían entrevistas de cómo habían aprendido a charlar, hasta a dejar un poco el celular de lado, y de repente ese tema no se habló más. De pronto empezamos a ver el aumento en las líneas telefónicas de ayuda a víctimas de violencia. Comenzamos a ver aumento en la línea telefónica de ayuda a personas con problemas de adicciones. Pongo estos dos temas, que hubo un gran aumento. ¿Qué pasaba? 24 por 24 por 7 por 365 días, me llamó mucho todo eso, porque era todo el día, a toda hora, en donde ninguno de los miembros de la familia sentía un respiro. ¿Y saben qué? Comenzaron a conocerse unos a otros. Lecciones que tal vez se dejaban pasar porque era poco el momento en que estaban juntos, porque de pronto, en el caso de la violencia de las mujeres, y muchas veces, y bueno, venía de mal humor porque tiene el trabajo o porque está sin trabajo, porque no nos ha salido todavía la ayuda para el hogar, porque además de uno de los miembros estar sin trabajo, empezaron a quedar todos. Y ahí es donde se empezó a ver ciertas consecuencias que estaban pasando, como por ejemplo en el caso de los niños y también el de los jóvenes, problemas conductuales y emocionales muy puntuales, que estaban afectando el desarrollo físico, emocional y espiritual de los integrantes jóvenes de la familia, que también estaba pasando en los adultos. Recién estábamos nombrando en la relación con Dios, había como ese preguntarse si todo eso tenía que ver porque no había una presencial en las iglesias, en donde no se podía congregar. Y acá dejo algo como para pensar, si esos problemas conductuales, emocionales y espirituales fueron solamente porque no pudo haber una presencial, o lo que no estaba pasando era que no había una relación presencial conectada con Dios. Porque el caso de la violencia, sobre todo hacia la mujer, a la mujer madre, trae como consecuencia en el niño y sobre todo en la niña un estrés crónico, la ansiedad, la depresión, el retraimiento, problemas somáticos como problemas sociales y de conducta. Y también a nivel de la escuela atencional. Más allá de que no es un tema, pero lo pongo entre paréntesis, tal vez después aquellas personas que trabajan en el área de escolaridad puedan darnos un poquito más de información al respecto, ¿no? Pero a nivel desde el punto de vista psicológico, una madre víctima de violencia, una mujer en el hogar víctima de violencia, hace de que en el caso de los niños
y adolescentes baje el rendimiento y la deserción escolar es muy importante. ¿Por qué? Porque va a afectar muchísimo ese desarrollo infantil en un lado educativo. Porque la violencia no es educación. Yo recuerdo frases de mi mamá, de mi abuela. Bueno, cuando yo lloraba porque me aparecía la chancleta, que aclaro, y en lo personal, son afiches que a veces traen una sonrisa en uno, pero realmente no es una forma educativa, ¿no? Aquella chancleta que venía porque uno no había hecho algo, surgía esta frase: si te pego es porque te quiero. Y en esa frasecita, si te pego es porque te quiero, si te aporreo es porque te amo, si te grito es porque me interesás, fue creando en determinada generación, la nuestra, la de los 50, lo de los 60 años. Eso que quedó internalizado en algún momento. Aquellas tanto mamás que descargaban ese golpe de su esposo, porque además es como un efecto, no sé si están de acuerdo, como un efecto dominó. El esposo le pega a la esposa le pega al hijo, el hijo le pega al gato. ¿Ah? El gato va y muerde al perro. Digo, es toda una cadena, pero en realidad es una cadena o es un código de relacionamiento que se había establecido. Entonces no se podía ver en la infancia el bajo rendimiento escolar, la mayor probabilidad de reprobar un año académico. Y por lo tanto, fue presentando una menor asistencia a clases. Ahora, antes de seguir con otras de las consecuencias, fueron cosas que se vieron en la pandemia, ¿verdad? Se vio el bajo rendimiento escolar porque había todo un programa, las maestras me lo dicen mejor, yo lo tengo de oído, el funcionamiento del programa Ceibal, de cómo se iban dictando las clases, algunos chicos que podían entrar, otros, me consta por experiencia familiar, mis nietas, que muchas veces querían dormir, dejaban la pantallita con el nombre y después cuando terminaba apagaban y aparentemente habían estado. ¿Tá? Confieso ese pecado de mis nietas. Pero así como ellas, sabemos que fueron haciéndolos. ¿Tá? En el caso de los adolescentes, de los jóvenes, muchas veces la conectividad impedía directamente la pregunta que se hace a nivel presencial, no entendían nada, estudiaban por sí solos y ahí quedaba. Pasó también que la mamá o la abuela que pudiera estar allí, que siempre eran como esos pilares de la educación del niño, no entendíamos el funcionamiento de la plataforma Zoom, de la plataforma Ceibal, etcétera, etcétera. Crea, por ejemplo, ahí había una, yo prefería que me llamaran y entonces las ayudaba. ¿Ah? Tuve que aprender forzosamente, y creo que muchos de nosotros aprendimos forzosamente a comunicarnos de esta manera. Entonces, también hubo ahí una omisión de poder ver hasta dónde también éramos víctimas o victimarios de una situación violenta. El hecho del desconocer el manejo de Zoom, por ejemplo.
Los adultos mayores se vieron muy aislados, pero no solamente por el COVID, sino por el no entender, porque no se había preparado. Y si se preparó en un momento con las tablets y demás, en este tiempo de pandemia, el tema de los cambios de los instrumentos como la tablet y demás, fueron bastante engorrosos. Las clases que se pudieron dar al adulto mayor en su momento, evidentemente no estaban preparados para una situación como esta, porque ninguno sabíamos que de golpe y porrazo nuestros proyectos, nuestros sueños, se iban a ver frustrados, se iban a ver detenidos, íbamos a tener la incertidumbre si alguna vez se podía hacer. Ayer en una charla se hablaba las quinceañeras. Pasaron todo un 2019 buscando vestidos, viendo esas reuniones y demás, y se encontraron con que en el 2020 no se pudo hacer. Y ya el 2021 generó una desilusión. Este ejemplo me hizo pensar, ¿cuántas mujeres les pasó lo mismo con respecto al matrimonio, a una situación laboral, a una situación con sus padres, con sus hijos, o si fueron hijos, con sus padres? ¿Cuántos proyectos familiares? ¿Cuántas veces esa mujer que comenzó a ver que en su casa estaba pasando algo que nunca había visto? ¿Cuántas desilusiones? Sobre todo en los jóvenes, que cuando uno dice el sí, en el caso del matrimonio, ¿verdad? Es un sí para siempre, sabiendo las dificultades, pero aparece la situación de violencia. O sea, cuántas emociones que le hemos puesto a veces en los niños o en los adolescentes han sentido muchas mujeres en este tiempo. Y cómo también, y acá voy a hablar de este tercer punto, que no porque lo haya puesto sean estos tres solo, hay muchos más, pero para no extendernos, es esto de cómo perpetúa una situación de violencia de generación en generación. ¿Será que la violencia viene en los genes? ¿Será que la violencia es algo hereditario? No. Tanto niños, niñas y adolescentes, cuando están expuestos a una situación de violencia, normalizan, naturalizan esas actitudes violentas, esas actitudes de desigualdad entre el hermano mayor, la hermana menor, la hermana mayor, la hermana del medio, la madre. Todo lo que se va viviendo en esa familia se lo normaliza, ¿verdad? Entonces, esto con el tiempo lo que va a hacer es ir reproduciendo los patrones violentos que se fueron naturalizando y se vuelven a repetir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra función en este tiempo? Poder ayudar en el tiempo de post-pandemia, porque también se naturalizaron, formaron parte de un entorno familiar, en donde por primera vez toda la familia, junta, en conjunto, vive la incertidumbre, el problema económico, los problemas emocionales, los duelos. Y duelos no solamente porque fallece un ser querido y no se lo ha podido ir a ver, sino el duelo de saber que no sabemos cuándo vamos a ir. Recuerden que al principio
a nivel social con el tema de la pandemia del COVID-19 fue una crisis tremenda y no salíamos, no nos mirábamos, veíamos que saludábamos desde lejos y siempre cuando podíamos saludar. A los amigos ya no los invitábamos, ya no íbamos a verlo, y eso también producía un duelo. Entonces todas esas cosas las empezamos a vivir dentro de la familia. Empezamos, mujeres que nos contaban, jefa de familia, que quedaron sin trabajo y de pronto eran llamadas por financieras. Cosas que sabemos que pasan siempre, ¿verdad? No sé si le ha pasado a alguna de ustedes que suena el teléfono y una va corriendo a ver quién es y te dicen, somos de tal financiera, tiene tanta cantidad de crédito para usted retirar. ¿Sí? O miren que salió una promoción y ahora puede utilizar tantos datos del teléfono a tal precio, ¿verdad? Muchas mujeres en situaciones económicas también se vieron abusadas por las empresas ofreciendo la solución financiera. Y en una situación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar con la economía, de tener 2 o 3 hijos, también sucumbieron a eso. ¿Cuántas formas de violencia tenemos a cabo del día? ¿Cuántas formas de violencia estamos sometidas? No solamente es el bajo presupuesto que hay para las mujeres en el entorno laboral, también en el aportarle datos y ayudar en una situación de violencia. Y es impresionante saber que estamos en el 2021, casi 2022, en donde se han logrado muchos derechos para la mujer, pero aún cuesta que se le dé toda la información necesaria a la mujer víctima de violencia en el hogar. Por lo general, cuando hablamos de víctimas de violencia en el hogar, lo asociamos con su pareja o su esposo, ¿verdad? Porque sí, son la mayoría. Pero también son víctimas de violencia por parte de sus hijos. En el caso de las adicciones, por ejemplo, vemos muchísimo esa situación. A las hijas, a las esposas, a las madres. Hemos visto situaciones en las cuales el golpe ha sido muy fuerte para poder quitarle el reloj o el celular al niño o al adolescente, porque ese hombre necesita consumir. ¿Qué pasa? Hay a nivel de la esposa, de la hija, de la madre, algo muy dicotómico, algo muy contradictorio. ¿Por qué lo voy a acusar? ¿Porque ejerció violencia o porque es adicto? Pongo este ejemplo porque es donde el campo que manejo más y es donde lo he visto. Hay otros campos y otras áreas que otros profesionales también pueden aportar a ello. Pero acá pasó esto, porque también el aumento de las adicciones fue muy grande en la pandemia. ¿Y saben qué? Los aumentos mayores de adicciones al alcohol, a la marihuana y a los psicofármacos fue por parte de las mujeres. ¿Sí? Nosotros vamos, creo que entrando en el décimo primer año en el grupo de apoyo Déboras a la Batalla y empezamos las presenciales para trabajar con personas con adicciones varias.
hace 2 meses y poco, no nos había pasado que la mujer viniera a pedir ayuda, o sea, la mujer se reconociera como adicta y fuera a pedir ayuda. ¿Sí? Por lo general, los varones eran los que venían, pero estas mujeres están viniendo y la mayoría de ellas reaccionaron que era como ese relax, ese momento placentero para no saber que, bueno, llegaba el esposo, llegaba el padre, llegaba el hijo y había una situación en donde iban a ser sometidas a un acto de violencia. Qué tremendo, ¿no? No habernos podido darnos cuenta. Claro, con el diario del lunes es diferente, pero son situaciones que estuvieron pasando durante el COVID-19. Por eso la violencia aparece, como pusimos hoy, es la pandemia en la sombra. Es esa pandemia en la sombra que va creciendo y que fue creciendo en el medio de la crisis de COVID-19. Entonces, en este tiempo, en donde, bueno, estamos como más tranquilos, en donde los casos ya son menos, en donde la mayoría, bueno, se está cuidando, se ha vuelto a la presenciabilidad, no somos lo mismo que el 2019. Hubo unas circunstancias, hubieron situaciones que hacen que sea necesario que cada uno de nosotros pongamos un esfuerzo más generalizado dentro de las áreas que estamos para poder, no sé si detenerla, pero sí concientizar de este problema de la violencia. Que no sea hoy sencillamente el día de la eliminación de la violencia, sino que sea un día en donde podamos estar pensando, porque hubieron muchos países, incluso el nuestro, creo que fue por julio, agosto, septiembre, recuerdan que fue impresionante la cantidad de casos diarios, la cantidad de casos de fallecimientos del COVID, y bueno, sí, tenía su prioridad sanitaria, claro que sí, no vamos a decir que no, pero se sobrecargaron los servicios de salud por ello, servicios esenciales como refugios, las líneas de atención que también atendían el caso de violencia, se fueron sobrepasando de tal manera, ¿tá?, que las víctimas de violencia doméstica se vieron sin un apoyo. Por un tiempo no lo vieron. En varios países del mundo no hubieron ningún tipo de servicio para erradicar o darle una ayuda a esa persona que pedía socorro. Por eso es necesario que nosotros redoblemos como sociedad los esfuerzos para enfrentar esta situación contra las mujeres y que pase a ser una de las prioridades en las medidas de recuperación y de respuesta pospandémica. No solamente es la salud mental, la salud física, la salud emocional, porque todo eso también entra el tema de la violencia en la mujer, de la violencia en las niñas. En este sentido es que digo que todas las personas, o a todas las personas, nos recae una cuota de responsabilidad social ante este tema. Hay algunos datos que son básicos, no solamente en Uruguay, sino a nivel general, y me gustaría compartirlos con ustedes. A escala mundial, incluso ya antes de la pandemia del COVID-19,
una de cada 3 mujeres sufría violencia física o sexual. Como dijimos anteriormente, generalmente por parte de su pareja. Desde que se desató la pandemia, los nuevos datos indican que en muchos países se fueron incrementando las líneas de atención de casos de violencia. Y cuando hablamos de las líneas de atención, no solamente son violencia doméstica, sino también a nivel laboral, a nivel educacional. Se vieron situaciones producidas por estrés, producidas por el desinterés por esa situación, porque nos sobrepasaba el tema de la pandemia en las escuelas, en las iglesias, en los lugares de compras. Se priorizó tanto el tema de la pandemia que nos fuimos olvidando que todo lo demás tenía consecuencias. Y hoy nos encontramos con estas situaciones. Las sobrevivientes no disponen de la información necesaria y desconocen la mayoría los medios a los que pueden acudir para recibir esos servicios de apoyo. Y han sido más, por lo que estábamos hablando, de ese reconocer durante el tiempo de pandemia la situación en la cual estaban viviendo. En algunos países los refuerzos y los esfuerzos y también los recursos que se empleaban para dar respuesta a estas mujeres en situación de abuso y de violencia, como decíamos hace un ratito, fueron destinados a brindar alivio inmediato a los efectos del COVID. ¿Ah? Del COVID como pandemia, del COVID como enfermedad. Volvemos a reiterar, porque era necesario tomarlo como primer punto, pero bueno, hoy tenemos ya las consecuencias y de eso se trata también esta charla. Yo quisiera que ustedes me acompañaran a escuchar algunas de las preguntas que surgieron durante la pandemia y sobre todo en este último tiempo. Las voy a decir, no sé, Federico, si tenemos un PDF por ahí donde puedan estar para que las puedan ver, pero a ver si podemos entre todas no dar la respuesta, pero sí cómo podemos colaborar para las mujeres que se están preguntando esto. Hubieron mujeres que dijeron, mi casa no es un lugar seguro para mí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Otra dice, necesito atención médica porque he sido agredida. ¿Quién puede ayudarme? ¿Y a dónde debo dirigirme? Estoy preocupado o preocupada por alguien que conozco. ¿De qué manera puedo estar ayudando? Quiero denunciar una agresión. ¿Qué debo hacer? Esta pregunta la he sentido, gracias a Dios. He causado un daño físico, psicológico, tanto a mi pareja como a mis hijos. Y quienes no lo han hecho han tenido miedo de hacerlo. Estas personas se preguntan, ¿cómo puedo parar esto que me está pasando? Hubieron preguntas también, ¿cómo puedo ayudar a las víctimas de la violencia durante este tiempo post-pandemia? ¿Cuáles son las... ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables a las que debemos de atender por un problema de violencia? Y hubieron preguntas como esta. ¿Por qué debería preocuparme por la violencia con la mujer
cuando todavía no salimos del tema de la pandemia del COVID. Yo voy a compartir las que más me llamaron la atención. Son todas en realidad, pero bueno. Hay una que es: mi casa no es un lugar seguro para mí. Esa expresión, perdón, se me apagó la cámara, recién veo. Esa expresión me conmovió mucho y me dolió mucho. Cuando lo que más queremos es que nuestro hogar sea un lugar de refugio, un lugar de amparo, un lugar donde siempre quieramos volver. Y que muchas personas, sobre todo muchas mujeres, dijeran: mi casa no es un lugar seguro para mí. ¿Qué les sugiere esto? Porque hoy hablábamos de alejarnos de Dios, hablábamos de esa conexión con Dios, y sabemos que está la promesa de que Dios cuida nuestro hogar. ¿Cómo podemos hablar con una persona, o qué podemos estar pensando con esto de que mi hogar no es un lugar seguro? Qué interesante es poder hablar por qué dejó de ser seguro. En realidad, acá la frase dice: mi casa, debería decir mi hogar, porque la casa son las paredes, los pisos, los techos, y uno siempre trata de que eso esté seguro, ¿no? Para que no se te caiga encima. Ahora, ¿qué pasa cuando todo se te cae encima? Y no es justamente por los materiales. Tenemos que saber qué poder hacer, informarnos para poder ayudar al otro. Hay situaciones hoy por hoy en donde muchas mujeres y niñas y adolescentes, ya sea en su hogar, en el centro estudiantil, en los centros sociales, son agredidas. Y la pregunta es: ¿quién puede ayudarlas? ¿Cómo se ha avanzado con este tema también de la agresividad, de la violencia en todos los centros? ¿Qué nos está pasando que no estamos pudiendo llegar a todos? ¿Ah? Este cuestionamiento y pregunta de alguien que dice que ha causado daño físico y psicológico tanto a la pareja como a los hijos. Esta misma reflexión se ha dado por parte de hombres como de mujeres. O sea que en este caso sí hay un reconocimiento de lo que le está pasando, pero hay un desconocimiento hacia dónde pueden ir. Gracias, Paula, por acompañarnos hasta este momento. Gracias. El tema de cómo ayudar al otro, creo que es algo que debemos de tenerlo. No sé si a ustedes les pasa, creo que sí. Vieron que tenemos los imanes de la reposición del gas el día que pasan, cuando vamos, se nos termina la soda o el agua mineral o el refresco y llamamos, el sanitario, el plomero, el almanaque de la panadería, en fin, tenemos todos el imanes en la heladera. Creo que la mayoría tenemos, aunque sea uno. Tener también, así estas cosas se dieron. Y gracias a Dios, hoy hay promociones. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se silenció en este momento en donde tuvimos el problema de la pandemia? ¿Qué fue lo que más nos asustó? ¿Qué fue lo que más nos detuvo? ¿Sí?
Hay uno siguiente, más allá de lo que dice, que lo vamos, y me gustaría escucharlas unos minutos, que piensan sobre todo. La carita de quien hace la reflexión es Mafalda, y aquellos que me conocen saben que soy muy mafaldera. En realidad esta no es una frase de Mafalda, pero se la puso ella ahí. Pero qué interesante que es poder leer esto. No es necesario golpear para hacer daño. Y creo que acá ya no entra ni patriarcado, ni entra a nivel gubernamental, ni etcétera, etcétera. Acá viene directamente de lo que aprendemos en familia. Y este creo que es un tiempo, si bien siempre hemos hablado y estamos, y hay organizaciones y profesionales que están en la ayuda específicamente a la familia, creo que hoy es parte de todos ayudarnos unos a otros, porque la palabra duele y también hiere. Y en estos tiempos, y vamos, por eso hablábamos de esta pandemia que crece
excusas, ni tampoco son elementos como para hacer un desprecio. Si no sabes, te explico. Si no sé explicarte, te recomiendo algo, una película, un libro, o te doy la opción de que tú decidas si quieres saber o no. Y un elemento que se da mucho a nivel de la familia y en todas las áreas es la indiferencia. La indiferencia hacia el niño más chico cuando pide
conocido, ha llegado a la familia, un familiar más, digamos, que se ganó el puesto en su lugar, abusó de 4 menores, ¿verdad? 3 sobrinos míos y un hijo de otra familia. ¿Vecino? Sí, un vecino cercano de Mi nombre es Magdalena Hermida, soy médico de familia y soy socia fundadora de la Asociación Civil Siembra. Siembra nace hace 5 años como un grupo multidisciplinario de profesionales, técnicos y docentes cristianos con la visión y la misión de poder llegar a las distintas capas de nuestra sociedad y sensibilizarlos a los valores cristianos. Siembra nace en la convicción de que solo los valores cristianos, profesionalidad, entrega, compromiso, son capaces de transformar. Y desde el corazón de Siembra están haciendo el proyecto Vías como un servicio para la prevención, la contención y el seguimiento de las víctimas de violencia, de todo tipo de violencia. Por eso queremos invitarle a que se informe más y estamos aquí para servir a la Iglesia, servir a nuestro Uruguay. Muchas gracias, Dios les bendiga y van a seguir recibiendo información. Gracias. Bueno, queremos contarles que el proyecto Vías en realidad consta de 3 partes en sí. La primera es Prevías, que es la parte de prevención de abuso y de maltrato, donde hemos dado conferencias y talleres para poder concientizar y dar herramientas a las personas sobre las causas, el abordaje y las consecuencias del maltrato y del abuso sexual infantil. Esa sería la primera parte de Vías, Prevías. Una segunda parte del proyecto Vías consta de Vías propiamente dicho, que es abordaje y asesoramiento en situaciones de maltrato y abuso y de situaciones de violencia doméstica que están sucediendo en este momento. La idea es acompañar estos procesos y poder orientar a las personas para poder salir de esas situaciones. Y la tercera parte del proyecto Vías consta de grupos terapéuticos que se llaman SAS, que son sobrevivientes del abuso sexual y de la violencia doméstica. Eso es lo que vamos a iniciar en el año 2022 con mujeres en una primera instancia que hayan sido o que sean víctimas de estas situaciones y que quieren empezar a hacer un proceso para poder salir. Mujeres que quieran procesar y trabajar acerca de cosas que saben o que aprendieron acerca del maltrato y del abuso sexual para poder no volver a repetir esos patrones y no volver a vincularse con determinado perfil de personas y de vínculos. Así que bueno, esa es nuestra invitación para ustedes. Nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de concientizar y sensibilizar sobre la importancia de convivir pacíficamente a través del buen trato. El abuso y la violencia, si no son atendidos, dejan huellas que pueden afectar durante toda la vida a una persona. Por eso, la importancia de prevenirlos y acompañar y sostener a quienes los sufren. Decirte que no estás solo y que contamos con tu apoyo para difundir este video. Hacer visible lo invisible salva vidas.